Bueno, muy buenas tardes para todos nuevamente. Hoy este espacio lo vamos a dedicar a la conferencia Las ARL y sus obligaciones en época de pandemia. Nos acompaña como nuestro invitado el profesor Juan Carlos Gómez Castaño. El profesor Gómez Castaño es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho de la Seguridad Social de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho de Seguros de la Universidad Javeriana, candidato a magíster en Derecho de la Seguridad Social de la Universidad CES y actualmente profesor de la especialización en Derecho de la Seguridad Social. Él nos va hoy a referir algunas reflexiones en torno a las ARL y sus obligaciones en época de pandemia, tema muy pertinente dado que ya se está presentando la apertura de los diferentes sectores económicos y por lo tanto es preciso conocer cuál es el alcance de estas obligaciones. Muchas gracias, profesor Gómez, por acompañarnos en estas reflexiones y tiene usted la palabra. La dinámica que adoptaremos será que al final de su charla eh, elegiremos de entre las diferentes preguntas formuladas a efectos de que usted responda a los cuestionamientos de nuestros invitados. Buenas tardes, profesor Gómez. Bienvenido a este espacio y tiene usted la palabra. Doctor Germán, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir con la universidad este espacio académico en el cual estamos viviendo en estos momentos de pandemia. Como usted lo decía, hoy vamos a hablar de un tema que creo que es de mucha actualidad y es acerca de las obligaciones que tienen las administradoras de riesgos laborales, especialmente en esta época que tenemos de emergencia sanitaria con el COVID-19. Si vemos un poco la trazabilidad de toda esta situación, pues nos encontramos ante una situación sin precedentes. Desde enero de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró el virus de coronavirus como una emergencia de salud pública de importancia y a partir de allí se han venido adoptando una serie de acciones por parte de los gobiernos con el objetivo de detener la transmisión y prevención, la prevención de propagación del virus. Entonces, ante esta magnitud de la pandemia, el gobierno nacional ha tomado medidas extraordinarias y estrictas y de manera urgente, declaró el estado de emergencia sanitaria y a partir de allí, digamos, en todo este contexto, han expedido alrededor de 1.100 normas. Desde ese momento, más de 490 decretos, el Ministerio de Salud como órgano rector frente a toda esta situación ha también expedido alrededor de 130 normas y todo el orden jurídico y legal se ha visto modificado de alguna manera por esta situación. En el sistema de riesgos laborales, esta no ha sido la excepción. La emergencia sanitaria ha cambiado muchas condiciones normales del trabajo. Hoy tenemos unos trabajadores cuya labor implica un contacto directo con el factor de riesgo biológico que supone el virus. Estamos ante la necesidad de unos chequeos médicos frecuentes, tanto de carácter preventivo como de tipo diagnóstico y acciones coordinadas con los empleadores para la entrega de elementos de protección personal. Hace poco tuvimos la declaración como el COVID para cierto grupo de trabajadores como enfermedad laboral directa. Entonces, todo este contexto de alguna forma ha convertido a las administradoras de riesgos laborales en un rol fundamental para la mitigación y prevención de los riesgos durante la actividad laboral y en especial, pues en esta nueva normalidad, como lo explicaba el doctor Germán a la introducción, lo que implica la reactivación económica. Entonces, el objetivo que queremos dar con esta charla es hacer un recuento de las obligaciones impuestas a las administradoras de riesgos laborales durante esta época de emergencia sanitaria, cuáles son esas nuevas medidas, de alguna manera concluir si son unas nuevas medidas o es algo ya que se venía estableciendo desde tiempo atrás, a qué sectores de la sociedad aplica y vamos a desarrollar entonces la conferencia en dos grandes bloques que lo he querido pues organizar de esa manera.
Vamos un primer bloque donde vamos a recordar de una manera rápida y sencilla las funciones y obligaciones de las ARL dentro del sistema de riesgos laborales a manera de contexto y de información para nuestros espectadores. Y por el otro lado, entonces, empezaremos a repasar esas nuevas medidas implementadas por el gobierno nacional enfocadas en el sistema de riesgos laborales y específicamente en lo que tiene que ver con las administradoras de riesgos laborales, lineamientos en materia de promoción y prevención, todo lo que tiene que ver con la entrega de elementos de protección personal y el COVID como una enfermedad laboral directa. Entonces, empezando, pues recordemos que el empleador en el caso de los trabajadores dependientes, digamos que en general cualquier persona que esté desarrollando una actividad productiva se está exponiendo a unos riesgos que son especiales, unos riesgos que son específicos, ¿sí? Cualquier persona desde que nace está expuesta a sufrir un accidente, a caerse, a golpearse o a sufrir una enfermedad, pero cuando ese accidente o esa enfermedad están íntimamente relacionados con las labores o con las funciones que desarrollan las personas, digamos que allí emerge como un sistema especial, con un régimen particular que es el sistema de los riesgos laborales. Entonces, en el sistema de riesgos laborales, el modelo de operación se fundamenta básicamente en un esquema de seguro, en virtud del cual se le está trasladando el riesgo a una entidad aseguradora. ¿Cuáles riesgos? La ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral. Estas entidades aseguradoras, que son compañías de seguros de vida, están autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia para explotar y comercializar este ramo específico que es el de los riesgos laborales, y ese traslado de riesgo lo hace a cambio, digamos, del pago de una prima, que es la cotización, lo que pagan los empleadores para afiliar a sus trabajadores por niveles, que puede ir de la clasificación de un nivel 1, que es el nivel más bajo, que hace referencia, digamos, a actividades como las de una oficina, o nivel 5, que es el nivel alto y el de más riesgo, en donde podemos tener trabajadores como de la construcción, con base pues en estas labores desarrolladas. Entonces, aquí la causa del riesgo o contingencia que se cubre es laboral, es relacionada con la labor que desempeña la persona como actividad remunerada, y las ARL pues entonces tienen un rol fundamental. En primer lugar, un tema un poco administrativo en organizar, digamos, la base de datos de esos trabajadores afiliados, de recaudar las cotizaciones, que recordemos son prestaciones, son recursos públicos, son recursos para fiscales que tienen una destinación específica y, digamos, cubren unos intereses de un determinado grupo poblacional, que en este caso son las personas afiliadas al sistema de riesgos laborales. Pero hay un rol que es fundamental y creo que a lo largo de la conferencia y cuando vamos a ir mirando cada una de las normas expedidas por el gobierno nacional, el rol de mitigación y prevención de riesgos que cumplen las ARL es fundamental. Es un coequipero junto con los empleadores y con los contratantes para la prevención de los riesgos durante la actividad laboral, y pues especialmente con la emergencia sanitaria. Las condiciones normales de trabajo han cambiado y pues ese rol de las ARL entonces se convierte de una manera muy importante. Adicionalmente a todo lo que las ARL acompañan en la promoción y prevención de los riesgos del trabajo, pues también hace todo el reconocimiento y pago de las prestaciones asistenciales y económicas en el caso de que estos riesgos realmente pues se surtan, ¿sí? La idea fundamental del sistema de riesgos es la prevención, y allí se invierten muchos esfuerzos, tanto por empleadores como por las administradoras, pero lastimosamente los accidentes ocurren, las enfermedades también se adquieren, muchas veces ni siquiera debe mediar
culpa o una voluntariedad para ello. Entonces, en ese orden de ideas, las administradoras lo que hacen es un acompañamiento desde las prestaciones asistenciales y económicas. Asistenciales es todo lo que tiene que ver con los servicios médicos, con las cirugías, con los tratamientos, con las prótesis que se requieran como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, y las prestaciones económicas, que son ya esos subsidios económicos que se reconocen en distintos momentos. Una incapacidad temporal, en donde estamos hablando del cuadro agudo de la enfermedad o del accidente, donde estamos en un tiempo en el que el trabajador necesita recuperarse, está en un tratamiento médico. Y posteriormente, pues otras prestaciones económicas en el caso en que no se logre renovar o recuperar esa capacidad del trabajo, pues que dependerá de un porcentaje que se define normalmente en primera oportunidad por las entidades de la seguridad social y en otras instancias por las juntas de calificación. Tendrá derecho a una indemnización permanente parcial, que es una pérdida de la capacidad laboral de manera definitiva, pero parcial, o de una pensión de invalidez. En los casos de fallecimiento, entonces la pensión de sobrevivientes. Entonces, principalmente estas son las funciones en lo que acompaña a grandes rasgos y de una manera muy somera de las obligaciones que tienen las administradoras de riesgos laborales. Con el tema del coronavirus, entonces, les comentaba que el virus pues empieza, al parecer, en China en diciembre del 2019. En enero ya la Organización Mundial de la Salud empieza pues a alertar sobre esta situación, y en Colombia, según los registros del Ministerio de Salud, el primer caso llegó el 6 de marzo del 2020, en momento en el cual el país empieza o inicia una fase de contención, en el cual es importante por parte de los entes, de las autoridades sanitarias, dar instrucciones en la intervención, en la respuesta de atención de este nuevo COVID-19, y en especial para el uso racional de los elementos de protección personal en entornos de salud y comunitarios. Vamos a ver que a lo largo de las normas se hace un especial énfasis en ese grupo de trabajadores que están expuestos de una manera directa al tema del COVID-19, y es ahí donde se han, digamos, concentrado los esfuerzos por parte del gobierno y especialmente de las ARL para tratar de mitigar la contención de esta pandemia. Entonces, en febrero de este año aparece la circular 05 del 2020, que es expedida por el Ministerio de Salud. En esta circular, en donde también participa el Instituto Nacional de Salud, que, como ustedes saben, pues es una autoridad científica y técnica que tiene por función el desarrollo y la gestión del conocimiento científico, y es un laboratorio de referencia en nuestro país. Imparten unas instrucciones sobre las acciones, sobre las medidas de contención, de detección temprana, de control respecto a la posible introducción del coronavirus en nuestro país. Para esa fecha, en febrero, se reportaban alrededor de 40.000 casos a nivel mundial. Entonces, lo que hace el ministerio en esta circular es promover, como les decía, unas medidas en relación a la vigilancia en salud pública, a unas acciones respecto al tema del laboratorio para la confirmación de casos, unas acciones de prevención y control en relación con el COVID-19, acciones para la atención y prestación de servicios de salud, y puntualmente para las ARL habla de unas acciones relacionadas con la exposición por el riesgo laboral. Entonces, allí principalmente lo que sugiere el Ministerio de Salud, o la instrucción que imparte para las ARL, es básicamente un tema de capacitación y formación, que es una de las actividades que normalmente desarrollan las administradoras de riesgos laborales. ¿Qué capacitaciones y formación? Pues, en primer lugar, una capacitación de manera general
en los protocolos que ese mismo ministerio ha adoptado sobre la prevención, tanto para empresas como para trabajadores y en general por autoridades sanitarias en el tema del COVID-19. Allí es muy importante y hacer una salvedad que las normas del orden nacional, en este caso de los ministerios del Trabajo, del Ministerio de Salud, de la Presidencia de la República, no son las únicas disposiciones que están regulando este tema del COVID, y ahí es importante hacer una mirada a las disposiciones de alcaldías y gobernaciones que han implementado, ¿sí? Entonces, la capacitación y formación en términos generales son, mire, hay que hacer una formación en los protocolos que ya este Ministerio de Salud ha adoptado. Básicamente los protocolos en el tema de COVID sabemos que no son unos protocolos desde el punto de vista médico, farmacológicos, porque hoy no contamos con una vacuna antiviral, sino que normalmente se han enfocado en unas medidas de bioseguridad, es decir, en unas acciones que eliminan o mitigan el riesgo biológico con el virus. Entonces, básicamente aquí lo que se les pide a las ARL es, por favor, tanto a empresas como a trabajadores, fortalezcan esas acciones de protección a través del sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo de manera general. Para el personal sanitario, sí solicita o digamos que imparte una instrucción que es fomentar el suministro de protectores respiratorios, lo que conocemos comúnmente como los tapabocas, para aquellas personas que participen en la prestación de servicios al público, y especialmente los que están relacionados con personal de salud o asistencial, en este caso médicos o auxiliares, enfermeras, enfermeros, y una capacitación también a ese personal con las directrices técnicas que definió el Ministerio de Salud para este personal. Y adicionalmente, también señala esta circular la necesidad de hacer un acompañamiento técnico para trabajadores del sector salud, de aerolíneas, de transporte de carga, de pasajeros, de trabajadores de bomberos, de la fuerza pública y la defensa civil, y en general personas que estén atendiendo el público por el riesgo que esto representa para el contagio con el COVID-19. Entonces, en términos generales, esta resolución lo que, digamos, ordena o solicita a las ARL es unas acciones de capacitación e información en general dirigidas a los trabajadores en lo que tienen que ver con los protocolos que ha adoptado el Ministerio de Salud en temas de prevención del COVID-19, y específicamente a unas formaciones técnicas dirigidas tanto para personal sanitario que está en contacto directo con personas clasificadas o que puedan tener, que sean diagnosticadas con COVID-19, o personas que de manera indirecta o de manera incidental, como son las aerolíneas o en el transporte de carga de pasajeros, puedan también estar expuestos a la presencia de este virus. Estamos hablando entonces del 11 de febrero. Ya para el 24 de febrero, el Ministerio del Trabajo expide una circular, que es la circular 17 del 2020, en donde que a diferencia de la norma que vimos anterior, ya se expide dentro del marco del sistema de riesgos laborales y está presentando unos lineamientos mínimos a implementar en de materia de promoción y prevención para la preparación, para la respuesta de atención que deben aplicar los empleadores y los trabajadores de manera obligatoria en los ambientes laborales y en las demás actividades económicamente productivas. Esta circular trae una definición muy importante y muy interesante, que es la relacionada con 3 grupos de trabajadores expuestos según el riesgo de exposición. Entonces, esta resolución nos enseña que los trabajadores con riesgo de exposición directa serán aquellos cuya labor implica un contacto directo con individuos clasificados como sospechosos o confirmados. Esto entonces hace referencia principalmente a los trabajadores del sector salud,
Pero ahí no podemos obviar que existen algunas funciones o labores que están relacionadas con el sector salud y que no necesariamente son prestadores de tipo asistencial, que digamos los operadores de alimentos en las clínicas, las personas que hacen el aseo también en las clínicas, pueden también considerarse como una población trabajadora implícita, pues, o digamos, incluida dentro de este riesgo de exposición directa. Digamos que aquí lo más importante para determinar es que el virus es un riesgo biológico, ¿sí? Entonces, ante la presencia de un factor, de ese factor de riesgo biológico en el ambiente laboral, puede, digamos, clasificarse esa población dentro de una exposición directa. Adicionalmente, el Ministerio del Trabajo también nos habla de cuáles son esos trabajadores con exposición indirecta y señala que son aquellos cuyo trabajo implica un contacto con personas que han sido clasificadas como sospechosas y a manera, digamos, enumerativa, señala que son las personas que están en el transporte aéreo, marítimo, fluvial, personal de aseo y de servicios generales. Y hay un tercer grupo de personas clasificadas con riesgo de exposición intermedia, que son los trabajadores que pudiendo tener o que pudieron tener un contacto o exposición con un caso sospechoso confirmado en un ambiente laboral, generan una transmisión de persona a persona por la estrecha cercanía. Digamos que aquí es una circular muy importante porque digamos que está definiendo esa población de trabajadores expuestos de manera directa, de las cuales se van a derivar unas acciones concretas que más adelante vamos a revisar y especialmente en lo que tiene que ver con la definición de la enfermedad laboral directa del COVID-19, pues está dirigida y orientada a este grupo de trabajadores cuya labor implica ese contacto directo con ese factor de riesgo. Entonces, luego de esa definición de estos grupos de trabajadores, lo que se le pide a las ARL es, en particular, fortalecer las acciones destinadas a proteger a los trabajadores del riesgo de contraer el COVID-19 y específicamente implementar unas acciones. En primer lugar, de asesoría, de capacitación y orientación en la aplicación de protocolos, de procedimientos, de los lineamientos adoptados por el Ministerio de Salud. Digamos que eso ya lo había dicho también el Ministerio en la circular 005, de promover el autocuidado de los trabajadores dependientes y contratistas en diversos procedimientos. Esto, digamos que es una función connatural dentro del sistema de los riesgos naturales, pero sin embargo, pues el ministerio vuelve y lo reitera acá. Y sobre los elementos de protección personal, señala que deben ser utilizados por personas involucradas en el manejo de personas sospechosas o confirmadas con COVID-19 y hace unas recomendaciones sobre cuáles debe ser la postura, el porte adecuado de estos elementos, el retiro, la manipulación, la eliminación de los mismos y todo pues orientado con las instrucciones dadas por las autoridades sanitarias. También esta circular le impone a las ARL y digamos que es una reiteración también de lo que ya se había adoptado en la circular 005 del 2020 por el Ministerio de Salud, es una capacitación técnica a los trabajadores del sector salud según las directrices del ministerio. Es decir, establecer los peligros relacionados con el riesgo biológico, incluir la divulgación de los lineamientos y protocolos definidos por el Ministerio de Salud, los cuales están colgados en la página del ministerio, tienen un portal especial para todo lo relacionado con el COVID-19. Adicionalmente, y aquí digamos que es una obligación importante para inclusive lo que hoy estamos viviendo de reactivación económica y es el registro de los trabajadores. Aquí en esta circular, y acuérdense que estamos hablando de febrero, es decir, de casi 2 meses atrás, dice que el registro de trabajadores, las ARL lo deben llevar de aquellos
que estén con riesgo de exposición directa, así como los que tienen un diagnóstico confirmado, y esa información debe ser suministrada tanto al empleador y la misma tiene que estar disponible para la consulta y la solicitud y transferencia y transmisión a las autoridades del trabajo o autoridades sanitarias. Las direcciones territoriales, así como las secretarías de salud, tanto municipales como distritales, pues han tenido un papel de veedoras muy activo en este proceso del COVID-19 y constantemente están solicitando este tipo de información a las entidades de la seguridad social, no solamente las ARL, sino también las EPS, para poder llevar este registro. Digamos que la información es un bien muy preciado en efectos pues de lo que tiene que ver con la mitigación de este virus. Adicionalmente a esa obligación de registro, también tenemos que se debe conformar dentro de las administradoras de riesgos laborales un equipo técnico especializado que tiene como función asistir a las capacitaciones brindadas por las autoridades sanitarias en relación con los lineamientos y protocolos establecidos y replicar toda esta información tanto a los empleadores y trabajadores y asesores para difundir esta información en la población afiliada. Entonces, digamos que a manera de conclusión, entonces, esta circular lo que nos trae es principalmente la definición de tres grupos de trabajadores expuestos: los que tienen un riesgo de exposición directa, aquellos que tienen un riesgo de exposición indirecta y aquellos con una exposición intermedia, y adicionalmente unas acciones que deben implementar las administradoras de riesgos laborales en relación con asesoría, capacitación y orientación a empleadores y trabajadores con todo lo relacionado con la mitigación del COVID-19 y una capacitación técnica para ese grupo de trabajadores que está expuesto de manera directa al virus del COVID-19. Adicionalmente, a tener un registro de los trabajadores y a conformar un equipo técnico especializado. Vamos a ver cómo ya cuando hablemos al final de los protocolos de bioseguridad, ese registro de trabajadores se convierte, digamos, o se reitera esa obligación de registro, no solamente para los casos en donde estemos ante una población expuesta de manera directa o que tengan un diagnóstico confirmado, sino que es en general para toda la población trabajadora. Es importante en estos momentos y especialmente en esta época de reactivación económica que el empleador en colaboración con la ARL pueda monitorear de manera diaria, tanto en mañana como en noche, los síntomas de cada uno de los trabajadores y poder implementar acciones concretas para el manejo de pacientes o de trabajadores que puedan estar inmersos en una posible sospecha de adquirir la enfermedad. Ya entonces dejamos febrero y en marzo, específicamente el 10 de marzo, se expide la circular externa 018. Es una circular expedida en conjunto por el Ministerio de Salud y por el Ministerio del Trabajo, donde se definen una serie de acciones para diseñar medidas específicas y redoblar esfuerzos en la fase de contención del COVID-19. Digamos que para esta fecha ya la Organización Mundial de la Salud ha manifestado los efectos nocivos que el COVID tiene sobre el mundo del trabajo y la amplia repercusión en el mercado laboral, especialmente en tres aspectos fundamentales, que es en la cantidad de empleo, es decir, que pues, los índices de desempleo, posiblemente las estimaciones es que van a aumentar, la calidad del trabajo, porque digamos que va a haber mucha informalidad, y específicamente les preocupaba mucho los efectos en los grupos específicos más vulnerables que están en frente o en contacto directo con el tema del COVID. Entonces, en esta circular, básicamente lo que pide tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio del Trabajo
insisten en el diseño de unas medidas específicas para minimizar los efectos negativos en la salud de los organismos y de las entidades, tanto del sector público como privado, y unas medidas temporales excepcionales de carácter preventivo que apliquen tanto para los trabajadores y los contratistas. Específicamente las ARL, y sigue reiterando, es el suministro de información clara y oportuna sobre medidas de prevención y de control del COVID-19, específicamente para los trabajadores, contratistas y servidores públicos, y reitera la necesidad de la conformación de un equipo de prevención y control de COVID-19 para los casos en donde el riesgo de exposición directa o ese grupo de trabajadores que tienen un riesgo de exposición directa, cuya labor implica pues contacto directo con personas clasificadas como sospechosos o confirmados con el COVID-19. Ya para finales de marzo, específicamente para el 27 de marzo del 2020, se expide el decreto 488 del 2020 por parte de la Presidencia de la República. Digamos que, pues, con toda esa información por parte de la OMS y, digamos, con ese informe sobre los efectos en el mundo del trabajo y específicamente de las consecuencias o de los efectos en los grupos específicos más vulnerables en el mercado laboral, que es todo el personal asistencial y de salud, el gobierno ve la necesidad de incluir dentro de las labores de prevención que manejan las administradoras de riesgos laborales de una manera expresa, porque digamos que antes no estaba de este decreto, no estaba de una manera expresa, y eso no significa que la obligación de los empleadores o de los contratantes y en general, pues digamos, de los trabajadores no fuera a implementar estas acciones de promoción y prevención de cara al COVID-19. O sea, es un fenómeno nuevo, pero esa contingencia igual tiene que adaptarse inmediatamente, digamos, a todo nuestro contexto del sector trabajo, pero el gobierno de manera expresa, como se los mencionaba, dice es necesario incluir dentro de las labores de prevención del contagio el nuevo COVID-19, y esto dirigido especialmente al personal directamente expuesto al virus, por lo que expiden esta norma y facultan a las administradoras de riesgos laborales para la compra de elementos de protección personal, para la realización y puedan acompañar al empleador en chequeos médicos frecuentes, tanto de carácter preventivo como diagnóstico, y acciones de intervención directa relacionadas con la contención y atención del nuevo COVID-19. Recordemos que las ARLs son dentro del sistema un consultor y un asesor técnico de los empleadores, y por norma no puede reemplazar obligaciones que son de los empleadores. Pues la entrega de elementos de protección personal siempre ha sido una obligación a cargo de los empleadores, así como las evaluaciones médicas ocupacionales son también una obligación. Pero en este nuevo contexto, digamos, en donde debemos afrontar de una manera distinta los ambientes laborales y se debe salvaguardar la vida y la salud de los trabajadores, pues de una manera temporal se ha permitido que las ARL acompañen a los empleadores en la compra y entrega de esos elementos de protección personal y en la realización de estas pruebas por temas de COVID-19 dirigidos exclusivamente, y esto es lo más importante, para ese personal expuesto de manera directa al virus. De esta forma, entonces, lo que se regula en este decreto es que se los recursos de la cotización al sistema de riesgos laborales se reconfigura. Desde la ley 1562, que es la ley que reformó la última, pues, hablamos del 2012, que reformó el sistema de riesgos laborales, señala cómo se destinan los recursos de las cotizaciones
que pagan los empleadores. ¿Qué dice esa ley? Que un 5% de la cotización, las administradoras de riesgos laborales deben destinarlas exclusivamente para desarrollar actividades básicas programadas con sus empresas afiliadas y que dependan o estén, digamos, conforme a los indicadores de riesgos laborales que hayan trabajado con ellas. Entonces, digamos que allí, pues, dentro de esas actividades básicas está acompañar todo el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento de reglamentos técnicos. Hay un 92% y digamos que ya iríamos allí con un 97% en el que las ARL destinan para la cobertura de las contingencias derivadas de los riesgos profesionales o para atender las prestaciones económicas y de salud que están previstas en el sistema de riesgos laborales. También hay una destinación de un 10% en unas actividades puntuales de prevención, que son programas regulares de prevención, actividades para el control de riesgo, desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica. Y hay un 3% que está destinado para el Fondo de Riesgos Laborales. El Fondo de Riesgos Laborales es una fiducia, una cuenta especial que está escrita al Ministerio del Trabajo y que tiene por objeto adelantar estudios, campañas y acciones de educación en prevención e investigación de accidentes y enfermedades laborales. Entonces, digamos que la Ley 1562 distribuye de esa manera las cotizaciones de los empleadores, un 92% para la cobertura de las contingencias derivadas de accidentes y de enfermedades laborales, un 5% que tiene que ver con todas las actividades básicas según indicadores de riesgos laborales y un 3%, y con eso llegamos al 100% que va dirigido al Fondo de Riesgos Laborales. Este decreto lo que hace es cambiar esa destinación y lo que nos dice es, mire, el 5% de esas actividades básicas ya no van a ser para esas actividades básicas, sino que lo vamos a concentrar todo para realizar actividades de promoción y prevención de los trabajadores que están expuestos de manera directa al contagio de COVID-19. Y aquí, a diferencia de lo que había hecho en las otras circulares, amplía un poco más el grupo de trabajadores, no solamente haciendo referencia a los trabajadores de la salud y el personal asistencial, sino que incluyen esas personas que de manera concomitante también pueden estar expuestas de una manera directa y que se los mencionaba en una parte atrás relacionado con los servicios de alimentación, los servicios de aseo, de vigilancia, por ejemplo, en las clínicas donde van a estar expuestos de una manera directa a personas que están catalogadas como sospechosas o confirmadas de COVID-19. Entonces, ya no vamos a tener, al menos de manera temporal y mientras surta este estado de emergencia sanitaria, ese 5% de las ARL lo deben de destinar para actividades de promoción y prevención de personal expuesto directamente a contagio del virus. Digamos que allí queda un poco corta la norma, pues en realidad ellos lo que están haciendo es una modificación del artículo 11 de la ley 1562, porque no dicen cómo se debe priorizar, digamos, la entrega de esas actividades de promoción y prevención. Sí, si es por cobertura geográfica en donde se pueda determinar que existan más casos confirmados con COVID-19 o que sean donde haya mayor número de trabajadores expuestos. En realidad, digamos que allí queda un poco corta la norma porque dice invierta este 5% en actividades de promoción y prevención, pero no dice cómo se debe priorizar esas acciones. Adicionalmente, digamos que el decreto no toca para nada ese 92% que les mencionaba ahora, pero ese 3% que le entregábamos al Fondo de Riesgos Laborales solamente
va a ser un 1% que se va a dirigir para el fondo, y ese 2% que queda, con el cual ya estamos abarcando el 100% de la cotización, ese 2% va a ser destinado también para trabajadores que tengan una exposición directa al contagio del virus COVID-19, y va a ser para actividades de emergencia y acción. Entonces, en términos generales, podríamos decir que este decreto 488 lo que está haciendo es redistribuyendo la cotización, que tiene una destinación específica porque estamos hablando de unos recursos públicos y unos recursos para fiscales. Por eso se tiene que hacer pues a través de un decreto, y con un decreto con fuerza de ley, como son los expedidos en esta etapa de emergencia sanitaria. Y lo que podemos decir es que hay un 7% en este momento que las ARL deben destinar para la atención, y están dirigidas a los trabajadores que desempeñan y que están expuestos de manera directa al contagio del virus del COVID-19. Ya entramos en el mes de abril, dejamos febrero, marzo, entramos en el mes de abril. Y digamos que en la misma línea del decreto 488, la presidencia expide el decreto 538 el 12 de abril del 2020. Aquí sigue, digamos, justificándose y fundamentándose en los distintos reportes que expide la Organización Mundial de la Salud, en donde digamos que de una manera más reiterada, pues en este momento ya tenemos mucha más información, sabemos cuál es la situación puntual que ha sucedido con el personal asistencial en otros países donde han padecido esta pandemia, y la OMS señala que ese personal de salud se encuentra en una primera línea de respuesta, que está expuesto pues a un mayor riesgo de contagio, y adicionalmente a esto, pues se empiezan a evidenciar otros riesgos asociados a esta situación, que son las largas jornadas de trabajo, un alto nivel como de estrés, de fatiga, de estigmas que tiene el personal asistencial, y por esa razón entonces el gobierno decide incluir el coronavirus como una enfermedad laboral directa, sin necesidad del cumplimiento de las condiciones que establece la ley 1562 en su artículo cuarto. La ley 1562, en ese artículo cuarto, define qué es una enfermedad laboral. Y lo que dice ese artículo es que la enfermedad laboral es aquella que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el cual el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Los parágrafos a los que hace específicamente relación el decreto son básicamente que para poder incluir como enfermedad laboral en Colombia, o declarar una enfermedad como laboral en Colombia, se deben agotar, por una parte, un concepto previo del Consejo Nacional de Riesgos Laborales, y en segundo lugar, que el Ministerio de Salud haga esa inclusión dentro de la tabla de enfermedades. Entonces, aquí digamos que con toda la situación especial de la pandemia, lo que están es acortando ese camino para declarar la enfermedad como una enfermedad laboral directa, sin necesidad del cumplimiento de estas condiciones, y se declara pues el COVID-19 para las personas con una exposición directa al virus, una enfermedad laboral. ¿Cuál es el efecto práctico de esto? Pues digamos que cuando una enfermedad está en una tabla de enfermedades, el trabajador no necesita demostrar la relación de causalidad entre ese estado patológico, esa enfermedad y el trabajo, sino que hay como una presunción y va por derecha. Si fuera en el sentido contrario, si hay una carga probatoria en el trabajador, en donde es necesario y es obligatorio demostrar que la enfermedad fue adquirida como consecuencia de su trabajo o de la actividad desempeñada por este.
Si nosotros dijéramos o elimináramos del ordenamiento jurídico esta normatividad, no significa que hoy el COVID no se pudiese declarar como una enfermedad laboral. Por supuesto que lo podríamos hacer, pero sí es un avance que, digamos, el gobierno haya establecido en el caso específico de los trabajadores que están expuestos de una manera directa al COVID-19 como enfermedad laboral, porque esto aminora, digamos, esos trámites de calificación y simplemente pues con en la historia clínica determinada obviamente por el resultado de la prueba correspondiente desde de la ayuda diagnóstica que diga que esa persona se contagió de COVID, pues el trabajador de la salud o el personal asistencial podrá acudir a la administradora de riesgos laborales para que ésta sea quien asuma todas las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de esa situación. Digamos que allí, pues, y lo hemos visto mucho en los medios de comunicación, se ha hecho una crítica a las administradoras de riesgos laborales frente al tema de la entrega de los elementos de protección, pero de alguna manera se ha obviado esta situación en donde se ha determinado la enfermedad del COVID-19 como una enfermedad laboral directa y hoy el sistema de riesgos laborales está pues adicionalmente al tema de los chequeos médicos y la entrega de elementos de protección personal, está también asumiendo prestaciones asistenciales y prestaciones económicas en relación con el tema del COVID-19. Es una asunción de responsabilidad que hoy están desempeñando las administradoras de riesgos laborales. Muy bien. Y digamos que ya una norma muy importante, expedida a finales del mes pasado, específicamente el 24 de abril por parte del Ministerio de Salud, fue la resolución 666 del 2020 que habla sobre los protocolos de bioseguridad. Vamos que con la necesidad del gobierno de reactivar nuevamente la economía, es necesario que se sigan manteniendo unas medidas de mitigación en la transmisión del virus y eso se hace a través de los protocolos de bioseguridad. Entonces, esta resolución lo que hace es establecer unas medidas no farmacológicas, es decir, no son unas medidas desde el punto de vista médico o técnico, sino simplemente es lávese las manos, tenga distanciamiento social, autoaíslese preventivamente y de manera voluntaria. Entonces, eso es lo que es un protocolo de bioseguridad. Es obligatorio para todos los sectores. La resolución 666 es el marco general de los protocolos de bioseguridad, pero sabemos que se han venido expediendo protocolos de bioseguridad por sector económico en la medida que se van reactivando y en la medida en que cada uno de esos sectores, pues en su panorama de riesgos están expuestos a riesgos disímiles y distintos, se hace necesario entonces generar unos protocolos por cada uno de estos sectores. ¿Cuál es el objetivo de esta resolución? Pues lo que les decía, minimizar esos factores que pueden generar la transmisión de la enfermedad a través de medidas no farmacológicas, principalmente lo que tiene que ver con higiene de manos, distanciamiento social y autoaislamiento voluntario. Muy importante decir que la vigilancia y el cumplimiento de estos protocolos, digamos que el cumplimiento, pues obviamente de los trabajadores y el acompañamiento aquí de las administradoras de riesgos laborales es fundamental para poder hacer un protocolo, digámoslo así, como a la medida de las empresas que responda realmente a la mitigación de contaminarnos pues con el virus o de adquirir el virus. Y la vigilancia de estos protocolos está en cabeza de las
entidades territoriales a través de las secretarías municipales que correspondan a la actividad económico-social que se esté regulando. En algunos municipios es importante pues advertir que están delegando por medio de normas, bien sea del orden territorial, circular, resoluciones, la vigilancia de estos protocolos a las administradoras de riesgos laborales. No es una función natural de las administradoras validar o darle ese visto bueno a los protocolos de bioseguridad, pero en algunos municipios sí lo están a través de normas imponiendo esa obligación a las ARL. En esos casos, pues tendrá que actuar conforme a esa situación. ¿Qué se compone el protocolo de bioseguridad? Básicamente son unas medidas, unas acciones que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que es el virus. Ya nos los han manifestado muchas veces que el lavado de manos de manera correcta elimina del 50% de contagio del virus. El distanciamiento social, estar a más de 2 metros de una persona y no compartir, digamos, ese mismo espacio por más de 15 minutos, es también otra de las medidas. Entonces, el protocolo se compone, pues, una reiteración de esas medidas aplicadas de pronto en algún caso puntual de una manera pues más general. Trae también unas medidas generales de distanciamiento, de cómo debe ser el lavado de manos, cuál es el uso de tapabocas. Digamos que nosotros tenemos mucha información pues en las redes sociales desde que hemos estado en este tema del COVID-19 y de la pandemia, pues hemos tenido acceso de alguna manera y de forma indirecta y sin saberlo a esas medidas de bioseguridad que debemos tener en cuenta. Entonces, lo que hacen estos protocolos es reunir un poco eso, acciones frente a desinfección de espacios, de establecimientos de trabajo, manipulación de productos, manejo de los residuos. Esto, prevención en los casos de contagio, cuál es la ruta que se debe activar. Y algo que es muy importante y lo mencionaba al inicio de nuestra charla, y es lo que tiene que ver con el monitoreo de síntomas. Aquí se implementa una obligación que se hace de manera coordinada también con las administradoras de riesgos laborales, y es que los empleadores deben de monitorear los síntomas de manera constante y regular. Si ustedes revisan la resolución, hablan inclusive, la recomendación es hacerlo de una manera digital, y de hecho promueven el uso de la aplicación del gobierno que se llama Coronap, en donde es una aplicación que permite hacer una identificación de personas sospechosas o que estén confirmadas con el tema del COVID-19. Tiene una posibilidad de hacer una georreferenciación, es decir, a través de los celulares poder establecer si usted estuvo en contacto cercano o directo con una persona sospechosa o confirmada de COVID-19. Entonces, digamos que ahí pues no solamente esa es la forma de hacer ese monitoreo, es una sugerencia que se hace desde el mismo gobierno y dándole un poco de publicidad a su propia aplicación, pero no es la única. Hoy las administradoras de riesgos laborales también a través de sus plataformas individuales tienen la posibilidad también de brindar este servicio a las empresas, de monitorear constantemente los síntomas frente al tema del COVID, fiebre mayor a 38 grados, el malestar general, el, la congestión nasal, todo esto pues que ya nosotros sabemos. Y adicionalmente a ese monitoreo, la toma también de temperatura al ingreso de los sitios de trabajo de cada uno pues, de los trabajadores que están retomando la vida
laboral con todo este tema de reactivación económica. Como les decía, a partir de esa resolución, se han generado unos protocolos de bioseguridad específicos para cada una de los sectores. Voy a compartirles el número de algunas de las de sectores específicos que ya se han promovido. Estamos hablando resolución 666 es el protocolo general de bioseguridad. Tenemos para el sector manufacturero la resolución 675 del 2020. Divide el protocolo pues según diferentes subsectores de manufacturas, establece medidas locativas de talento humano y planes de comunicación para este protocolo de bioseguridad. Tenemos también la resolución 677 del 2020, que es el protocolo de bioseguridad que aplica para todo el sector transporte, donde se señalan pues medidas que deben cumplir los conductores ante diferentes situaciones al inicio de las operaciones, en un retén, en un taqueo de combustible, etcétera. Tenemos el protocolo del sector caficultor, que es la resolución 678 del 2020. Ahí, digamos, establece unos cuidados básicos en todo lo que tiene que ver con la interrupción de la cadena de contagio, de comportamientos de los lotes de recolección, del uso de las sustancias de desinfección, de limpieza. La resolución 679 del 2020, que es la del sector de infraestructura de transporte. En este protocolo se encuentran las responsabilidades de los contratistas de la entidad contratante de las interventorías, señala las medidas de higiene personal, interacción social y otras medidas para adoptar la construcción. Aquí, por ejemplo, en este protocolo es curioso, específicamente establece la obligación de las administradoras de riesgos laborales de validar el protocolo en todo lo que tiene que ver con los contratistas del sector de infraestructura en transporte. Entonces, digamos que esas obligaciones en particulares las AELs las deben de cumplir. Tenemos también la resolución 680, que es del sector de agua potable y saneamiento básico. Allí pues se habla sobre los deberes que tiene cada entidad o cada rol, la entidad contratante, contratista, interventoría respecto pues a la reactivación en este sector. Resolución 681, que es el sector de juegos de suerte y azar, donde se adoptan los programas, planes, proyectos y revisión de procedimientos y acciones para la continuidad que deben hacerse pues de la mano obviamente de las administradoras. Y la resolución 682 también de este año, que es del sector de construcción de edificaciones, donde se establece pues el plan de aplicación del protocolo sanitario para la obra, la clasificación de espacios de obra destinados para aislar y cuidar a quienes presenten sintomatología y demás. Toda esta información ustedes pueden acceder a la misma a través del portal del Ministerio de Salud destinado específicamente para el tema de COVID, y en el campo de normatividad pueden descargar toda la información relacionada con las distintas normas que han sido expedidas y puntualmente frente a los protocolos de bioseguridad por el link de normatividad, y están clasificadas o diferenciadas de los decretos, de las circulares, de los lineamientos. Hay documentos técnicos donde se han establecido unos lineamientos. Para el sector salud hay unos lineamientos especiales que son distintos a los que se maneja pues en los distintos sectores. De esta manera, pues, estamos terminando nuestra conferencia. Digamos entonces que de manera general y a manera de conclusión, lo que podemos decir es que lo que se resalta de estas obligaciones nuevas impuestas a las administradoras de riesgos laborales es un poco el foco
a todo lo que tiene que ver con las acciones de promoción y prevención en tema de COVID para la generalidad de la población trabajadora, y de los cambios, digamos, más representativos está la entrega de elementos de protección a cargo de las administradoras de riesgos laborales en lo que tiene que ver para población expuesta de manera directa al virus del COVID-19, el chequeo de médicos, tanto de prevención como diagnósticos, y adicionalmente ese acompañamiento en los protocolos de bioseguridad y especialmente en lo que tiene que ver con algunas normas establecidas o impuestas a las administradoras de riesgos laborales. Muchísimas gracias, profesor Gómez, por su detallada disertación. A continuación procedo como a formularle algunas de las preguntas que los participantes en este Facebook Live nos han formulado. Indica la ley que el empleador no le puede solicitar la historia clínica a un trabajador, ya que es un documento privado, como indica el artículo primero de la resolución 1995 de 1999. En caso de que un empleado tenga COVID-19, debe suministrar la historia clínica a la empresa para que ésta pueda realizar el reporte a la ARL, o el empleado se la suministra directamente a la ARL. Es verdad, digamos que la historia clínica es un documento que maneja datos sensibles y no puede ser conocido de primera mano por el empleador, salvo que exista una autorización expresa para conocer esa información. Digamos que aquí en el tema de datos personales, lo que se está usando es que estamos en un tema de emergencia sanitaria, y dentro de la emergencia sanitaria, una de las excepciones para acceder a datos sensibles es precisamente esta situación. Entonces, el empleador de una manera lícita podría acudir a esa información amparado en la excepción de la emergencia sanitaria, pero lo ideal es que haga solicite autorización del empleador para pues poder acceder a esta información. En el monitoreo de síntomas es muy importante que los empleadores hagan una solicitud, un consentimiento, en donde se le explique al trabajador que están recopilando información sensible, que esa información sensible va a tener una finalidad de manera exclusiva para evitar la propagación y la contención del COVID-19, no podría ser utilizada para ninguna otra finalidad, y de esa manera pues acceder a esta información. Gracias, doctor Gómez. Nos preguntan hasta qué punto existe algún tipo de corresponsabilidad entre la ARL y el empleador que no adopta los protocolos debidos de acuerdo a el ejercicio de su sujeto social. ¿Hay algún tipo de corresponsabilidad o de obligación de vigilancia de las ARL respecto del cumplimiento de sus protocolos? Yo personalmente creo que sí hay una corresponsabilidad. Ahora, hay que tener en cuenta algo, y esto viene inclusive desde las normas antiguas de salud ocupacional antes de la entrada en vigencia de la ley 100 del 93, que la obligación de la prevención de los riesgos del trabajo está en cabeza del empleador. Y es una norma que se repite también en el decreto ley 1295 del 94, creo que es el artículo 67 o 68, donde establece que la prevención de los riesgos laborales es una obligación del empleador. Entonces, en primera medida, el empleador siempre va a ser responsable en esa omisión de aplicación de ese tipo de acciones, pero eventualmente podría también configurarse una responsabilidad de parte de la administradora si se demuestra que hay digamos, una culpa grave en esa vigilancia o en esa, digamos, asesoramiento y acompañamiento que tiene en este tema. ¿Y cuáles serían las sanciones a imponer tanto al empleador como a la ARL cuando se presente esta violación a los protocolos y el incumplimiento por parte de la ARL de vigilar que efectivamente ellos se adopten?
Esas sanciones serían las mismas que están establecidas en el procedimiento administrativo con las direcciones territoriales, que pueden ir hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que las imponen las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo. Esa sería la sanción, digamos, hoy típica que podría existir. Eventualmente, creo yo que dentro de un proceso laboral también podrían solicitarse otro tipo de perjuicios que se hayan ocasionado con esa situación, pero digamos que es más un ejercicio académico porque nunca he visto en la práctica que eso haya ocurrido, pero sí, digamos, desde el punto de vista de sanciones administrativas está la de los 1.000 salarios con la dirección territorial del trabajo. Mil gracias. Esta pregunta era como esperable dentro de este foro y es que usted ha manifestado en su disertación que prácticamente existe una presunción para los trabajadores que se encuentren en contacto directo pues con los centros de atención en los que se está dando tratamiento a este tipo de enfermedad. ¿Cuál es entonces el procedimiento a adoptar cuando el trabajador presume o cree que su contagio provino de la exposición a la que le sometió su empleador? Pues esto va a ser muy característico en prácticamente todas las actividades, pero en el sector comercio se va a ver como más evidente esta situación. Si bien existe esa presunción para los trabajadores vinculados directamente con el sector salud, ¿cómo podrán los trabajadores de de otras ramas de la producción derivar la existencia de una enfermedad profesional cuando sean contagiados? Sí, buena pregunta, doctor Germán. Pues digamos que como lo exponía, la, la presunción simplemente, el efecto práctico que tiene es que tiene como una puerta de entrada para que la administradora de riesgos laborales asuma las prestaciones asistenciales y económicas en el caso de COVID-19 para este tipo de trabajadores. En el caso de que un trabajador sospeche que adquirió la enfermedad como consecuencia o en ejecución de sus labores o por el ambiente de trabajo en el cual se estaba desarrollando, lo que tiene que hacer es solicitar a la administradora de riesgos laborales a través del diligenciamiento del FUREL, reportar la adquisición de esa presunta enfermedad laboral y a partir de ahí entonces se surtirá ese proceso administrativo de calificación que dependiendo, digamos, de las circunstancias que se puedan probar de modo, lugar, de las funciones, de la presencia de ese factor de riesgo biológico en el lugar de trabajo, en el ambiente de trabajo, podrá ser más rápido o no la calificación de esa enfermedad, pero pues tendría que hacerse a través del diligenciamiento del FUREL, que es el formulario para las enfermedades laborales, y llevarse todo ese procedimiento. Pues me temo que esta situación va a dar lugar a que se presenten múltiples controversias entre en qué casos deberá atender el Sistema General de Salud o las EPS, por lo menos la atención médica y el pago de los auxilios por incapacidad y en qué caso estarán a cargo de las administradoras de riesgos laborales. Entonces, mientras que se decide esa controversia, ¿quién atenderá realmente el pago de las obligaciones económicas y asistenciales que se deriven del contagio? Mientras esas controversias se presenten, digamos que por normatividad, quien asume las contingencias, pues las prestaciones asistenciales y económicas va a ser el sistema de salud. Digamos que eso está inclusive establecido desde el mismo decreto 1295 del 94, en el artículo 12, que define que la enfermedad o el accidente de trabajo no se presume como tal hasta tanto haya sido calificada por la entidad correspondiente. Entonces, digamos que fuera de los casos que mencionamos, en donde los trabajadores con un contacto directo del personal asistencial, que se entiende que el COVID es una enfermedad laboral directa, adquirir la enfermedad en los demás se presume de entrada es una enfermedad de origen común
y por tanto entonces ahí le corresponde a la entidad promotora de salud todo el tema de las prestaciones asistenciales, incapacidades temporales, si se llegaran a realizar, y si con posterioridad se define que efectivamente se trataba de una enfermedad laboral, se le pone, digámoslo así, como ese apellido de profesionalidad, pues entonces lo que hace la administradora de riesgos laborales es pagar esas prestaciones asistenciales a la entidad promotora de salud y al trabajador reajustar en el caso de que haya reconocido una incapacidad temporal ese 33.4% y llevarlo al 100%, que es lo que reconoce en el sistema de riesgos laborales. Gracias. Podrá darse la situación de que un empleador con conocimiento de causa respecto de que su trabajador fue infectado con ocasión del trabajo, no reporta a la ARL esta novedad y solamente lo hace cuando ya el trabajador ha recuperado su salud. ¿Qué sanciones o qué procedimientos se deben adoptar en este tipo de casos? Doctor, pues la verdad en ese tipo de situaciones no se contempla por parte de la normatividad una sanción o digamos, ese caso no está dentro de los supuestos que pueda suceder. Pues digamos que como sanción, pues tendría que estar establecido expresamente dentro de la norma para poder hablar de alguna acción en ese sentido. Pues ahí simplemente lo que sucedió fue que se atendió por parte del sistema de salud una enfermedad que posiblemente pudiera haber sido laboral, pero pues nada más que eso. Pero en la medida en que el reporte de la enfermedad compete al empleador, ¿será que el trabajador podrá también ejecutar realizar este informe a la ARE? Es importante lo que usted menciona, el reporte tanto de accidentes de trabajo como de enfermedades laborales no es una obligación exclusiva del empleador, lo puede hacer también el trabajador y no tiene que mediar un consentimiento o una aprobación por parte de la empresa o del empresario, lo puede hacer de manera directa también. Entonces, pues digamos que ahí es tanto para ambos la responsabilidad de reportar esos eventos a la administradora de riesgos. ¿Qué sucede con el tema del aislamiento preventivo cuando procede de una orden médica? Se le solicita a un paciente que se quede confinado en su casa y eso implica que no pueda prestar el servicio en ejecución de un contrato de trabajo. ¿Cómo se considerará entonces la incapacidad en este tipo de casos? Sí, actualmente, doctor, esa situación lo que entiendo lo está manejando tanto las EPS, porque digamos que esa es una situación que se puede presentar tanto para la EPS como la administradora de riesgos laborales. Las recomendaciones médicas en donde un profesional de la salud le indica a un paciente que se aísle preventivamente, no están siendo consideradas como una incapacidad temporal. Y digamos que ese concepto se soporta un poco más con la definición que tenemos en la ley 776 del 2002 de incapacidad temporal, que habla que la incapacidad temporal es el cuadro agudo de un accidente, de una enfermedad. Entonces, digamos que una recomendación médica no entra dentro de esa concepción de cuadro agudo, sino simplemente como una recomendación por parte del profesional de la salud y por eso no podría una entidad de la seguridad social reconocer esa incapacidad temporal. Sin embargo, digamos que esa situación y especialmente que ha afectado tanto al grupo de trabajadores de la salud y asistenciales que están como en esa primera línea frente al tema del COVID-19, entiendo que el gobierno viene estudiando la posibilidad de, a través de la ADRES, hacer un reconocimiento económico en esos casos en los cuales exista una recomendación médica de aislamiento preventivo por un periodo de tiempo, porque lo que usted menciona es verdad. Finalmente, el trabajador no está laborando
y en ese sentido pues se está evaluando esa posibilidad. Ahora, también lo otro que yo tengo para decir sobre el respecto es que independientemente de la situación, si una entidad de la seguridad social asuma o no las recomendaciones médicas de alimento que hace un profesional de la salud, pues el empleador tendría en ese caso la obligación de mantener el mínimo vital o el salario en ese tipo de trabajadores. Mil gracias. Por parte de las ARL, dentro de estas obligaciones que usted tan detalladamente nos informó, estará también la de hacer una veeduría o una revisión a los protocolos de seguridad que adopten los diferentes empleadores, o esta es una situación que compete únicamente al empleador. Sí, como les explicaba, digamos, desde el mismo decreto 666, la vigilancia de estos protocolos está asignada a las secretarías municipales y esto quiere decir que es más una competencia de las alcaldías y de las gobernaciones. El papel de las ARL en ese sentido es más de un consultor técnico y un asesor técnico para la elaboración y la construcción de esos protocolos, salvo en los casos en donde normas tanto del orden nacional o territorial sí hayan establecido esa función de validadora a las ARL, en donde pues en esos casos sí debe hacer cumplir esa función de veedor de una manera específica, pero solo porque una norma en concreto las obligue. Bueno, esta última pregunta como que nos compete a todos y tiene que ver con el tema del trabajo en casa. Diferenciamos dos instituciones del derecho laboral, que son el trabajo en casa y el teletrabajo, pero prácticamente a todos nos tocó asumir unos roles muy particulares con ocasión de esta pandemia y se ha desarrollado una serie de patologías, la simple postura para trabajar, el hecho de que estemos trabajando desde el comer de la casa, que no sean las sillas adecuadas, problemas de carácter ergonómico, problemas incluso de estrés laboral, el alargamiento de las jornadas en términos reales muy por fuera de los límites legales. ¿Cómo ve usted el panorama de estas nuevas patologías que no tienen directamente relación con el contagio del virus, pero que sí se derivan precisamente de este confinamiento obligatorio al que nos vemos abocados por disposiciones de orden gubernamental? Doctor, esa es una buena pregunta y creo que pues de respuesta todavía en puntos suspensivos. Eh, digamos que frente a estas nuevas formas de trabajo y específicamente el teletrabajo, pues se adopta o digamos que se maneja las definiciones clásicas de enfermedad laboral y de accidente de trabajo. Creo que allí dependerá mucho y es un esfuerzo digamos, de esa carga probatoria estará en cabeza de los trabajadores de poder demostrar que la adquisición de ciertas enfermedades pues definitivamente han sido producidas por un factor de riesgo que hemos encontrado o en este caso pues en nuestro trabajo, perdón, en nuestra casa, pero será más un tema de prueba, ¿sí? Eh, porque, y acudir a esa definición clásica de enfermedad laboral, que es el estado patológico es contraído por un factor de riesgo o por un ambiente laboral que necesariamente produce una relación directa con esa enfermedad. Sería pues la única forma. Seguramente se vendrán muchos litigios de aquí en adelante en esa situación. El, y ya será más una discusión desde el punto de vista probatorio. Profesor Gómez, mil gracias por haber aceptado esta invitación y habernos acompañado con estas reflexiones tan importantes en torno
a las obligaciones de las ARL en tiempos de pandemia. Esperamos seguir contando con su colaboración en estos espacios tan especiales. Aprovecho la oportunidad para agradecer muy especialmente a la coordinadora de extensión, la profesora Gina Cardona, e igualmente a nuestra comunicadora Elvira Ángel por habernos propiciado la realización de este espacio. Para todos, muy buena tarde, y a usted mi muy especial reconocimiento, profesor Juan Carlos, por su acompañamiento en este nuevo evento programado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias a usted, doctor Germán, por la invitación y atento para lo que la universidad y la comunidad académica de la universidad necesite. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.